Hay algo dentro de ti que pasas toda la vida intentando esconder, y lo más perturbador es que ya está controlando lo que haces. No es tu lado bueno, no es lo que muestras, es lo que niegas, lo que reprimes, lo que no quieres ver. Carl Jung fue el hombre más obsesionado con eso, porque entendió algo incómodo. Cuanto más intentas parecer una buena persona, más oscuro se vuelve lo que escondes. Pausa leve. Y si nunca lo enfrentas, no desaparece. Solo espera el momento perfecto para salir. La máscara que usas todos los días. Hay algo que haces todos los días, y es tan automático que ya ni siquiera lo cuestionas. Te despiertas, miras tu celular, respondes como se espera de ti, hablas como se espera de ti, reaccionas como aprendiste que es correcto. Y en medio de todo eso, hay una pregunta que casi nunca te haces. ¿Dónde estás tú en todo esto? Porque la mayoría de las personas no viven siendo quienes son, viven siendo quienes aprendieron que debían ser. Desde muy temprano entendiste algo, sin que nadie te lo explicara directamente, que algunas partes de ti eran aceptadas y otras no. Tal vez cuando eras niño, mostrar enojo era malo, ser demasiado intenso era incómodo, decir lo que pensabas traía consecuencias, ser diferente te alejaba de los demás. Entonces, hiciste lo que cualquier mente inteligente hace para sobrevivir. Te adaptaste. Empezaste a editarte, a suavizar lo que sentías, a esconder lo que pensabas, a exagerar lo que agradaba a otros. Y poco a poco, sin darte cuenta, fuiste construyendo una versión de ti que encajaba mejor en el mundo. Porque entendió algo incómodo. Cuanto más intentas parecer una buena persona, más oscuro se vuelve lo que escondes. Y, si nunca lo enfrentas, no desaparece. Solo espera el momento perfecto para salir. No fue una decisión consciente. Fue un proceso lento, casi invisible, pero extremadamente eficaz. Carl Jung llamó a eso la persona. Una máscara, no en el sentido superficial, sino en el sentido más profundo. Una estructura psicológica diseñada para ser aceptado. La persona es la versión de ti que sabe qué decir, cómo comportarse, cómo no incomodar. Es la versión que funciona en sociedad, la que cae bien, la que no genera rechazo, la que parece estable. Y en cierto nivel es necesaria, porque sin ella la convivencia sería caótica. Pero el problema nunca fue la máscara. El problema es cuando la máscara se vuelve permanente. Cuando ya no sabes quitártela. Cuando ya no hay diferencia entre lo que muestras y lo que eres. Porque en ese punto dejas de expresarte y empiezas a actuar. Actúas en conversaciones, actúas en relaciones, actúas incluso cuando estás solo. Como si hubiera una versión de ti observándote constantemente, corrigiéndote, filtrándote, para asegurarse de que nunca muestres demasiado. Y lo más inquietante es que muchas veces eso se siente normal. Te acostumbras a ser esa versión, te acostumbras a funcionar así, te acostumbras a vivir dentro de límites invisibles. Pero mientras eso ocurre, algo más empieza a crecer en silencio. Todo lo que no encaja con esa máscara no desaparece. Pausa. Se guarda. Se reprime. Se acumula. Pausa. Tus impulsos reales, tus pensamientos más incómodos, tus emociones más intensas, tus deseos que no encajan. Todo eso queda fuera, pero sigue siendo tuyo. Pausa.
Y cuanto más perfecta se vuelve tu máscara, más grande se vuelve esa parte oculta. Pausa. Es como si estuvieras sosteniendo una versión incompleta de ti mismo, mientras el resto espera en la sombra. Pausa. Y aquí es donde casi nadie quiere mirar. No estás siendo falso, estás siendo parcial. Pausa. Estás mostrando solo lo que es aceptable y negando todo lo demás. Pausa. Pero negar no es eliminar. Pausa. Todo lo que escondes sigue activo dentro de ti, influyendo en lo que eliges, en cómo reaccionas, en lo que te molesta, en lo que te atrae, en lo que no puedes explicar. Pausa. Y lo hace desde un lugar que no controlas completamente. Pausa. Por eso a veces reaccionas de formas que no entiendes. Por eso hay cosas en otros que te afectan demasiado. Por eso sientes contradicciones internas. Pausa. Porque hay más de ti de lo que estás dispuesto a ver. Pausa. Y mientras sigas viviendo solo desde esa máscara, vas a sentir algo difícil de explicar. Como si estuvieras presente, pero no completamente. Como si estuvieras viviendo, pero no siendo. Pausa. Y con el tiempo, eso crea una desconexión silenciosa. Pausa. Te alejas de los demás, pero sobre todo, te alejas de ti. Pausa final. Hasta que llega un punto en el que ya no sabes quién eres sin esa máscara. La sombra. Todo lo que niegas en ti. Hay una parte de ti que no quieres reconocer. No porque no exista, sino porque es incómoda. Es la parte que siente envidia, aunque no lo admita. La que se irrita sin una razón correcta. La que juzga mientras intenta parecer comprensiva. La que desea cosas que no encajan con la imagen que construiste. Y en lugar de mirarla, haces lo que aprendiste a hacer desde siempre. La niegas. La escondes detrás de tu máscara. La justificas, la minimizas, la ignoras. Pero aquí está el problema. Negar algo no lo elimina. Carl Jung llamó a esto la sombra. Todo aquello que no quiere ser, pero que sigue siendo. No es solo lo malo, es todo lo que no encaja con la imagen que tienes de ti. Tu agresividad, tu necesidad de control, tu ego, tu resentimiento, incluso tu potencial. Sí, incluso lo que podrías llegar a ser también puede formar parte de tu sombra. Porque a veces no solo escondes lo oscuro, también escondes lo poderoso. Pero lo verdaderamente inquietante es que la sombra no es pasiva, no se queda quieta, no espera tu permiso. Actúa desde abajo, desde lo inconsciente, desde un lugar donde no estás mirando, y empieza a filtrarse, en pequeñas reacciones, en incomodidades que no entiendes, en emociones que parecen exageradas. ¿Alguna vez te molestó alguien sin saber exactamente por qué? ¿Alguien que simplemente te cae mal sin motivo claro? Jung diría que no es casualidad, porque muchas veces lo que más te irrita en otros es una parte de ti que no has aceptado. Lo ves afuera, porque no puedes verlo dentro. Y cuanto más lo niegas, más fuerza tiene, porque la sombra crece en la oscuridad. Se fortalece cuando no la miras, se intensifica cuando la reprimes. Y llega un punto en el que ya no puedes contenerla. Entonces aparece, en forma de explosiones emocionales, en decisiones impulsivas, en palabras que no querías decir pero dijiste, en comportamientos que después no reconoces como tuyos. Y en ese momento te dices a ti mismo, ese no soy yo.
pero sí lo eres. Esa también es una parte de ti, una parte que no integraste, una parte que dejaste crecer en silencio. Y aquí está la verdad que casi nadie quiere aceptar. No eres solo lo que muestras, eres todo lo que escondes. Y cuanto más intentes ser correcto, más se acumula lo que niegas, hasta que vivir deja de ser algo natural y se convierte en un equilibrio frágil entre lo que permites ver y lo que estás conteniendo. Y el problema no es que tengas una sombra, todos la tienen. El problema es que no la conoces. Y lo que no conoces de ti termina controlándote. Lo que más te molesta de otros, eres tú. Hay algo curioso y profundamente incómodo en la forma en que percibes a los demás. No reaccionas a las personas como crees, reaccionas a lo que ves en ellas. Y lo que ves no siempre es solo de ellas. Hay personas que te irritan sin razón aparente, que te incomodan incluso en silencio, que despiertan algo en ti que no sabes explicar. Y tu mente intenta justificarlo. Es que es arrogante, es que es falso, es que es demasiado intenso, es que hay algo raro en él. Pero rara vez te haces una pregunta más difícil. ¿Por qué esto me afecta tanto? Carl Jung tenía una respuesta incómoda para eso. Lo que más te molesta de otros, muchas veces, es una parte de ti que no has aceptado. No lo ves dentro, así que lo ves fuera. Es un mecanismo silencioso, pero extremadamente poderoso. Se llama proyección. Proyectas en otros todo aquello que no puedes reconocer en ti. Tu inseguridad, tu necesidad de validación, tu agresividad reprimida, tu deseo de destacar, tu miedo a no ser suficiente. Todo eso aparece reflejado en alguien más. Pausa. Y en lugar de verlo como un espejo, lo interpretas como una amenaza. Pausa. Por eso reaccionas. Por eso juzgas. Por eso te incomoda tanto. Pausa. Porque no estás viendo solo a la otra persona, estás viendo una parte de ti que no quieres aceptar. Pausa. Y cuanto más la rechazas, más fuerte es la reacción. Pausa. Por eso algunas personas te generan una incomodidad desproporcionada. No es lo que hacen, es lo que representan. Pausa. Representan algo que vive en ti, pero que mantienes oculto. Pausa. Y aquí es donde se vuelve más inquietante. Incluso las cualidades que admiras también pueden ser proyecciones. Pausa. Esa persona que ves como segura, tal vez refleja una parte de ti que nunca te permitiste desarrollar. Ese alguien que parece libre puede estar mostrando una versión de ti que reprimiste. Pausa. No solo proyectas lo que rechazas, también proyectas lo que deseas ser. Pausa. Pero en ambos casos, el patrón es el mismo. Estás mirando afuera lo que existe dentro. Pausa. Y mientras no lo reconozcas, vas a seguir reaccionando sin entender por qué. Pausa. Vas a seguir repitiendo los mismos juicios, las mismas irritaciones, las mismas conexiones extrañas. Pausa. Como si ciertas personas tuvieran el poder de desestabilizarte sin hacer casi nada. Pausa. Pero no es poder, es reflejo. Y aquí está la verdad que cambia todo. Lo que ves en otros puede ser una pista directa de lo que aún no has integrado en ti. Pausa. Y hasta que no lo veas, vas a seguir peleando con partes de ti mismo, disfrazadas de otras personas. El peligro de parecer buena persona. Hay algo que casi nadie cuestiona, porque parece incuestionable. Ser una buena persona. Ser amable. Ser paciente. Ser comprensivo. Ser alguien que siempre hace lo correcto. Desde fuera,
Eso parece una virtud, algo que todos deberían ser. Pero Carl Jung veía algo mucho más profundo detrás de esa imagen, algo que no es tan evidente y que puede ser peligroso. Porque muchas veces, esa necesidad de ser bueno no nace de la autenticidad, nace del miedo. Pausa. Miedo a ser rechazado, miedo a incomodar, miedo a mostrar partes de ti que no encajan con lo que otros esperan. Pausa. Entonces haces algo casi imperceptible. Empiezas a moldearte. Pausa. A suavizar tus reacciones, a filtrar tus palabras, a esconder lo que realmente sientes cuando no es conveniente. Pausa. Y poco a poco, vas construyendo una versión de ti que es aceptable para todos. Pausa. Una versión que no confronta, que no molesta, que no genera conflicto. Pausa. Pero que tampoco es completamente real. Pausa. Porque para sostener esa imagen, tienes que hacer algo constantemente. Reprimir. Pausa. Reprimir tu enojo cuando alguien cruza un límite. Reprimir tu frustración cuando algo no es justo. Reprimir tu incomodidad cuando algo te afecta más de lo que deberías mostrar. Y mientras más haces eso, más te alejas de una parte esencial de ti. Porque no solo estás controlando tu comportamiento, estás controlando tu naturaleza. Y eso tiene un costo. Un costo silencioso, pero acumulativo. Porque todo lo que reprimes no desaparece, se queda dentro, se acumula, se transforma y empieza a generar presión. Presión que no siempre sabes identificar. Se manifiesta como cansancio sin razón, como irritación contenida, como una sensación de estar desconectado, incluso cuando todo parece estar bien. Porque estás sosteniendo una imagen que no permite que todo lo que eres exista. Y aquí es donde se vuelve más inquietante. Cuanto mejor eres en parecer bueno, más difícil se vuelve reconocer lo que estás escondiendo. Porque te convences de que eres así, de que no te enojas, de que no juzgas, de que no tienes impulsos contradictorios. Pero no es que no los tengas, es que no los estás viendo. Y lo que no ves no deja de actuar. Empieza a filtrarse de formas indirectas, en sarcasmo, en tensión acumulada, en pequeñas reacciones desproporcionadas, en decisiones que no encajan con la imagen que tienes de ti. Y cuando eso ocurre, te sorprende, porque rompe con la identidad que construiste. Pero en realidad no es algo nuevo. Es algo que siempre estuvo ahí, solo que no tenía permiso para existir. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve sostener esa división. Por un lado, la persona que muestras. Por otro, todo lo que no permites que salga. Esa tensión no es sostenible a largo plazo. Y en algún momento se rompe. Tal vez en una reacción intensa. Tal vez en una decisión inesperada. Tal vez en un cambio interno que no sabes explicar. Pero siempre ocurre. Porque no puede ser solo una parte de ti, sin que el resto encuentre una forma de aparecer. Y aquí está la verdad que casi nadie quiere aceptar. Ser una buena persona no es suficiente. Porque si esa bondad está construida sobre la negación de lo que realmente sientes, no es integridad. Es fragmentación. Jung lo entendía con claridad. No se trata de eliminar lo oscuro, se trata de reconocerlo. Porque solo cuando aceptas que también tienes enojo, puedes usarlo de forma consciente. Solo cuando aceptas tu agresividad, puedes poner límites reales. Solo cuando dejas de negar partes de ti, dejas de ser controlado por ellas. Y eso es lo que diferencia a alguien que parece bueno de alguien que es completo.
Porque una persona completa no es la que nunca falla, es la que no necesita esconder lo que es. Y eso es algo que casi nadie está dispuesto a enfrentar. Cuando la sombra empieza a salir sin control, hay un momento en el que ya no puedes seguir conteniéndolo. No importa cuánto te esfuerces en ser correcto, en mantener la calma, en sostener esa imagen de control, algo empieza a filtrarse. Al principio, es sutil. Una irritación que aparece más rápido de lo normal. Una respuesta más fría de lo que esperabas. Una tensión interna que no sabes de dónde viene. Pero lo ignoras, porque no encaja contigo. Yo no soy así. Eso fue un mal día. Solo estoy cansado. Y sigues adelante, como si nada estuviera pasando. Pero la sombra no desaparece. Carl Jung lo entendía claramente. Lo que reprimes no se debilita, se acumula. Y cuando se acumula lo suficiente, ya no pide permiso. Irrumpe. En una discusión donde reaccionas más de lo necesario. En una decisión impulsiva que no tiene sentido. En palabras que salen antes de que puedas detenerlas. Y en ese momento hay una sensación extraña. Como si no fueras tú. Como si algo dentro hubiera tomado el control, aunque sea por unos segundos. Y después viene el intento de explicación. No sé por qué hice eso. No era mi intención. Eso no me representa. Pero sí te representa. Es una parte de ti que no conoces lo suficiente. Y precisamente por eso, no la controlas. Porque el control real no viene de reprimir, viene de entender. Pero cuando decides no mirar, cuando eliges mantener todo bajo la superficie, le estás dando poder a lo que no ves. Y ese poder crece en silencio, hasta que empieza a afectar áreas más profundas de tu vida. Relaciones que se tensan sin razón clara, decisiones que sabotean lo que estabas construyendo, cambios de humor que no logras explicar. Y lo más inquietante es que desde fuera todo parece normal, porque tu máscara sigue funcionando. Pero dentro hay algo que ya no está en equilibrio, y sostener esa dualidad empieza a agotarte. Te vuelves más reactivo, más cerrado, más distante. No porque quieras, sino porque hay una parte de ti que está intentando salir. Y cuanto más la empujas hacia abajo, más fuerte empuja de vuelta, hasta que llega un punto en el que ya no es un desliz ocasional, se convierte en patrón, reaccionas igual, te equivocas igual, repites lo mismo aunque no quieras. Y ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas, pensando que el problema es externo, que son los demás, que es la situación. Pero en realidad hay algo dentro que nunca fue enfrentado y ahora está encontrando la forma de hacerse notar. Porque lo que niegas no se queda quieto, se organiza, crece y en el momento menos esperado toma el control. No para destruirte, sino para obligarte a ver lo que llevas demasiado tiempo evitando. ¿Por qué entenderte puede volverte inestable? Hay una idea que suena bien, pero que casi nadie entiende de verdad. Conócete a ti mismo. Parece algo positivo, evolutivo, incluso necesario. Pero Carl Jung sabía algo que pocos están dispuestos a aceptar. Entenderte profundamente tiene un precio. Porque conocerte de verdad no es descubrir solo lo que te gusta de ti, es ver todo, lo que encaja y lo que no, lo que te enorgullece y lo que te incomoda. Y cuando empiezas a mirar sin filtros, algo cambia. Empiezas a notar cosas que antes ignorabas, tus patrones, tus contradicciones, tus impulsos, tus mecanismos de defensa. Y ya no puedes no verlo. Ese es el punto de quiebre, porque antes podías vivir desde la ignorancia funcional,
creyendo ciertas cosas sobre ti, sosteniendo ciertas narrativas, explicando tu comportamiento de forma simple. Pero ahora ya no es tan fácil. Ahora ves demasiado. Y ver demasiado no siempre es estabilidad, porque empiezas a cuestionarlo todo. Tus decisiones, tus relaciones, tus emociones, incluso tu identidad. Lo que antes era claro, se vuelve ambiguo. Lo que antes parecía sólido, empieza a desmoronarse. Y eso genera algo que pocos anticipan: incomodidad constante. Porque estás entre dos estados. Ya no eres quien eras antes, pero aún no sabes quién eres ahora. Y ese espacio es inestable. Te vuelves más consciente, pero también más sensible. Más profundo, pero menos tolerante con lo superficial. Empiezas a notar cosas en los demás que antes pasaban desapercibidas. Falsedad, incoherencias, patrones repetitivos. Y eso cambia cómo te relacionas. Te aleja. No necesariamente porque quieras, sino porque ya no puedes ignorarlo. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que algo está mal con ellas, que están más ansiosas, más desconectadas, más inestables. Pero en realidad están viendo más. Y ver más sin haber integrado lo que ves genera caos interno. Porque tu mente está procesando cosas que antes estaban ocultas. Y eso requiere tiempo, requiere estructura, requiere integración. Pero la mayoría no llega a esa etapa. Se queda en el punto donde todo se vuelve incómodo y retrocede. Vuelve a la superficie, vuelve a la distracción, vuelve a no mirar. Porque es más fácil. Pero si decides seguir, si decides realmente entenderte, vas a tener que atravesar ese desorden. Ese momento en el que nada parece encajar del todo. Ese momento en el que te cuestionas más de lo que te afirmas. Ese momento en el que te sientes extraño incluso contigo mismo. Pero ahí es donde ocurre algo importante. Porque si no huyes, si no vuelves atrás, empiezas a construir algo diferente. No una identidad basada en lo que debería ser, sino en lo que realmente eres, con todo incluido. Y eso no es cómodo, pero es real. Integrar la sombra, el paso que casi nadie tiene el valor de dar. Hay un punto en el que ya no puedes seguir ignorándolo. Ya viste suficiente. Ya entendiste partes de ti que antes estaban ocultas. Y ahora tienes dos opciones: volver atrás y fingir que no sabes nada. Pausa. O hacer lo más incómodo que existe: mirarte de verdad. Porque integrar tu sombra no es un concepto bonito. No es aceptarte de forma superficial. Pausa. Es reconocer que dentro de ti hay cosas que no encajan con la imagen que construiste. Que puedes ser egoísta. Que puedes ser cruel. Que puedes mentir. Que puedes desear cosas que no quieres admitir. Y no desde la culpa, sino desde la honestidad. Carl Jung entendía algo que casi nadie soporta escuchar: lo que no integras te controla. No importa cuánto intentes ser mejor, no importa cuánto intentes ocultarlo. Si no lo miras, si no lo reconoces, si no lo haces consciente, va a dirigir tu vida desde las sombras. En tus decisiones, en tus relaciones, en tus reacciones. Y tú vas a seguir creyendo que tienes el control, pero no lo tienes. Porque el verdadero control no viene de negar, viene de enfrentar. Y aquí está lo más incómodo de todo. La mayoría de las personas nunca va a hacer esto. Van a preferir seguir siendo correctas, seguir siendo aceptables, seguir escondiendo lo que son, porque es más fácil. Porque mirar de verdad requiere algo que casi nadie tiene: coraje. Coraje para ver lo que eres sin filtros, sin excusas, sin narrativa, sin justificarte. Solo tú frente a lo que llevas dentro.
Y ahora la pregunta no es sobre Jung, es sobre ti. ¿Vas a seguir escondiéndote o vas a atreverte a verte de verdad? Porque si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo en ti ya sabe. Escribe en los comentarios, veo lo que soy, y observa cuántas personas realmente tienen el valor de hacerlo.